Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. El 2018 es el año de la Reforma Integral y hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Juntos. Proverbios 21:5. ¿Listo? Vamos a leerlo a una sola voz. Al Señor le encanta que leamos la Biblia en la iglesia. Es más, la palabra de Dios tiene poder, la verdad nos hace libres. Leámoslo por favor, dice: los planes bien pensados, pura ganancia. Dígalo nuevamente: los planes bien pensados, pura ganancia. Tú tienes un plan, lo piensas bien, lo elaboras bien, oras. ¿Y qué dice? Pura ganancia. Los planes apresurados, ¿qué? Puro fracaso. La sociedad latinoamericana está muy acostumbrada a la improvisación. Hay momentos en donde usted y yo, cuando nuestro plan no funciona, nos toca improvisar. Pero tiene que haber un plan previo. Amén. ¿Por qué? Porque los planes bien pensados, pura ganancia. Y hoy quiero hablarles acerca de eso. Y quiero que usted le diga a la persona que tiene a su lado: en el 2019, arma tu plan. Planear es de Dios. Dígale al que tiene a su lado: hay que planear. Hay que planear. Nosotros no somos producto del azar. Nosotros fuimos planeados desde la eternidad. Entonces, ¿qué es un plan? Un plan es un proyecto, es una intención de realizar algo, es un programa o disposición detallada de una obra o acción y del modo de realizarla. Se conoce como plan de desarrollo. La planificación es el punto de partida para todo sueño o meta que usted posee. La planificación comienza con un sueño que usted y yo tengamos. ¿Será que tenemos sueños en este lugar? Yo creo que todos. Yo creo que la iglesia está llena de sueños. Cada persona tiene sueños, tiene metas, tiene anhelos, tiene expectativas, ¿o no? O usted empezó este año como si nada hubiera pasado. Sí, un año más. Soy producto del azar, ya. No, tenemos metas y tenemos que ponernos, tenemos que tener un plan. ¿Qué es entonces un plan? Un plan es una lista escrita de acciones ordenadas necesarias para lograr una meta. Tengo un sueño, tengo un anhelo, tengo un deseo. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Qué quiero? ¿Por qué debo orar? Entonces, es bueno que sigamos el ejemplo de Jesús, porque Jesús planeó su futuro. ¿Ustedes sabían eso? Jesús mismo planeó su futuro. Dice la palabra: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para ustedes. Piense por un momento. Dios programó el nacimiento de Jesús, programó la crucifixión, programó la resurrección de su Hijo desde antes de la fundación del mundo, entre otras cosas. Dios exalta y honra en su palabra hombres que planearon. En la Biblia no aparece la improvisación. En la Biblia aparece una planeación. Y esa planeación, producto de esa planeación, usted mira el libro de Hebreos. El libro de Hebreos describe los héroes de la Biblia. Y fueron hombres llamados, que fueron personas que llevaron a cabo un plan que Dios les trazó. Amén. Entonces dígale al que tiene a su lado: es importante planear. Y vamos rápidamente. Entonces dígale nuevamente al que tiene a su lado: en el 2019, clave de re, arma tu plan. Muy bien. Entonces, fallar, miren las frases: fallar en planear
es un plan para fallar. Otra frase: la clave de una buena planeación es enfocarse. Yo no puedo decir yo quiero ir a muchas partes. Yo les ponía, en alguna oportunidad les ponía el ejemplo de un señor que lo pusieron a cuidar unas gallinas. Y resulta que las gallinas se le volaron, se salieron del corral. Entonces la pregunta es, ¿cuál cree usted que es la clave para que el Señor recupere las gallinas? ¿Cuál creen ustedes que es la clave? Ir una por una. ¿Por qué? Porque el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Qué tenemos que hacer? Enfocarnos. Un paso a la vez. Empecemos una tarea y terminémosla. Porque o si no, vamos a terminar la vida frustrados, en donde empezamos muchas cosas y nada culminamos. Otra frase: debemos saber a dónde ir antes de pedir a otros que nos sigan. ¿Por qué? Porque una persona que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Dios nos ha dado una misión en esta vida que requiere planeación de nuestra parte. Hay un libro que es un bestseller de los últimos tiempos que se llama Una vida con propósito, escrito por Rick Warren. Y en Una vida con propósito, el quinto propósito de una vida con propósito, que es la vida de nosotros, tal cual como está escrito en la palabra, nos enseña que fuimos creados para una misión. Dígale al que tiene a su lado: usted y yo fuimos creados para una misión. Muy bien, vamos para Proverbios 15, versículo 22. Vamos a usar la palabra. Proverbios 15, 22. Vamos a buscarlo, por favor. Proverbios 15, 22. Dice: cuando falta el consejo, fracasan los planes. Lo peor que nosotros podemos hacer es emprender un proyecto sin pedir consejo. ¿Y a quién pedimos consejo? A quienes nos pueden dar una instrucción sabia o a quienes saben de un tema que nosotros queremos emprender. Finalmente, no hacemos lo que la persona nos dice, sino que tenemos un panorama, oramos a Dios y finalmente Dios nos dice cuándo empezar. ¿Amén? Muy bien. Entonces, ¿qué dice? Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, ¿qué pasa? Prosperan. Muchos planes nuestros tal vez no han prosperado. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos buscado el consejo adecuado. Amén. Proverbios 16, versículo 1 al 3. Proverbios 16 del 1 al 3. Leámoslo, por favor. ¿Qué dice? El hombre propone y Dios dispone. Tenemos planes, tenemos sueños, tenemos anhelos. ¿Qué debemos hacer? Propongámosle a Dios. Señor, te propongo esto. El hombre propone y Dios dispone. Versículo 2. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Versículo 3, me encanta. Y que este sea un versículo para este año para nosotros. Dice: pon en manos del Señor todas tus obras. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos, tus sueños, tus planes, tus anhelos, ¿qué? Se cumplirán. ¿Cuál es la clave, queridos? Tener muchos proyectos. ¿Cuál es la clave? Tener muchos sueños. No, ¿cuál es la clave? Poner nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros anhelos en las manos de Dios. Amén. Llámese noviazgo, matrimonio, cambiar su casa, cambiar su carro,
lo que van a estudiar sus hijos, lo que usted va a emprender, lo que usted va a empezar, decisiones que tiene que tomar. Póngalas en manos de Dios. El hombre propone y Dios dispone. A cada uno le parece correcto su proceder, pero Dios juzga los motivos. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos serán ¿qué? Afirmados. Proverbios 20, 18, leámoslo por favor. Proverbios 20, 18. Dice, afirma tus planes. Este es como los dos versículos unidos. Afirma tus planes con buenos consejos. Entabla el combate, ¿con qué? Con buena estrategia. Y el Salmo 32, versículo 8 al 9, usted lo va a ver en las pantallas. Salmo 32, versículo 8 al 9. ¿Qué dice? Miren lo que dice. Entonces la gente dice, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Sabe una cosa? La Biblia dice que los hijos de Dios somos aquellos que somos guiados por el Espíritu Santo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo guía a los hijos de Dios. ¿Y qué es guiar? Guiar es mostrar un panorama, mostrar un camino, mostrar una carta de navegación. Pero resulta que Dios no obliga a nadie a obedecer. Él nos muestra el camino, tú y yo vamos a Él, ponemos delante de Él nuestras obras, Él nos da consejo, Él está con nosotros, pero nosotros decidimos si obedecemos o no. ¿Y qué dice el versículo 8? Dice, el Señor dice, ¿qué dice? Yo te instruiré. Yo te instruiré. Cada vez que usted y yo venimos a la iglesia, el Señor nos está instruyendo. Cada vez que usted y yo leemos la Biblia en nuestro devocional personal, oramos, vamos a Él en oración, rendimos nuestro corazón delante de Él. ¿Qué está pasando? Estamos siendo instruidos por Él. Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Dios no te lanza para que tú mires a ver cómo te defiendes. Dios te instruye y te muestra un camino que debas seguir. Amén. Yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos. Diga conmigo, el mejor consejo viene de Dios. Dígalo, por favor. Miren, yo les puedo decir con toda honestidad que yo he ido a Dios en oración y Dios me ha hablado en la Biblia tan claramente que yo digo, aquí no hay pierde. Si definitivamente yo no obedezco lo que Dios me está diciendo, soy necio. ¿Por qué? Porque Dios nos da consejos. Y además no solamente nos da consejos, sino que vela por nosotros. Se los voy a explicar de esta manera, que tiene que ver con una pauta de administración. Usted da una instrucción y usted no se puede simplemente quedar con la instrucción que dio. ¿Usted qué debe hacer? Usted tiene que velar para que esa instrucción se cumpla. ¿Por qué? Porque si usted da una instrucción y no vela para que se cumple, con el tiempo usted va a mirar si se cumplió y ¿saben qué va a pasar? Usted se va a sentir frustrado y le va a dar rabia o no. ¿Pero por qué no obedecen? ¿Pero por qué no hacen las cosas? ¿Por qué? Porque simplemente no supervisaste la instrucción que diste. Dios mismo nos enseña, dice que Él nos da consejo y ¿qué hace el Señor? Él vela por nosotros. Y que si en ese consejo que Dios nos dio, nosotros nos salimos del camino, pues el Señor que está pendiente de la instrucción que nos dio, nos dice, no es por ahí, interpretaste mal, enfócate otra vez, como aprendimos hace 8 días. Versículo 9. No seas, ese me encanta, regálele ese versículo al que tiene a su lado. Dile, te regalo este versículo con mucho amor, porque te amo con todo mi corazón. No seas como el mulo o el caballo que no tiene discernimiento.
Amén, hermano. Dice, y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. ¿Saben qué significa? Que Dios no quiere que usted y yo suframos en el proceso, pero a veces es necesario, como al caballo y como al burro, que hay que domarlo con brida y freno. Cuando hay necedad en nuestro corazón, Dios permite el dolor para que usted y yo nos acerquemos a Él. Amén, porque Él nos ama. Pero esa no es su voluntad. Nosotros elegimos el camino equivocado. Entonces vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de planeación. Y vamos a ver Isaías 37, 26. Primero, Dios planeó. Y vamos a ver Isaías 37, 26. Por favor, en la pantalla vamos a proyectarlo. Isaías 37, 26. ¿Qué dice? Mire, ¿no te has dado cuenta? Hace mucho tiempo que lo he preparado. Desde tiempo atrás lo vengo planeando. ¿Quién está hablando ahí? Dios. Lo vengo planeando. ¿Y qué más dice? Y ahora lo he llevado a cabo, y por eso tú has dejado en ruinas a las ciudades fortificadas. Dios planeó. Amén. Miren lo que dice Isaías 46, versículo 10, en la siguiente imagen. Dice, y yo digo, mi propósito se cumplirá. Está hablando Dios. Y haré todo lo que yo deseo. Del oriente llamo al ave de rapiña, de tierra distante al hombre que cumplirá mi propósito. Lo he dicho, haré que se cumpla lo que he planeado. ¿Qué dice? Lo realizaré. Dios planea. Vamos a ver otros ejemplos bíblicos. Noé lo hizo. Noé recibió instrucciones precisas de Dios para construir un arca. Dios le dio las medidas detalladas a Noé y fue fiel a llevar a cabo el plan a largo plazo. Terminó la construcción del arca exactamente cuando Dios le había dicho, a los 120 años. El arca estaba tan bien construida que aguantó 40 días de lluvias torrenciales y luego flotó por un año mientras la inundación se secaba. Nehemías lo hizo. El plan a largo plazo de Nehemías era ver los muros de Jerusalén reconstruidos. Visualizó primero los muros reconstruidos y luego comenzó los planes para su construcción. Usted y yo primero tenemos la visión y después ejecutamos lo que Dios nos ha mostrado. Primero tenemos el sueño y después caminamos hacia ese sueño bajo la instrucción de Dios. Entonces, comenzó los planes para su construcción. El trabajo fue completado en 52 días debido a que la familia se le asignó cierta porción de muro a construir. Planeó y organizó el proyecto con excelencia. David lo hizo. El plan a largo plazo de David era construir un templo. Dios le permitió a David edificarlo debido a su asociación con las guerras. Sin embargo, cuando Salomón fue escogido para sucederle, David le entregó a Salomón el plan completo del templo y los materiales que había adquirido para él. Después de 7 años de construcción, el templo fue terminado y el plan a largo plazo de David fue ejecutado. Y vamos a ver cómo Jesús nos habla en parábolas sobre este tema. Porque muchas veces fallamos en notar que Jesús habló frecuentemente sobre planeación y estrategia. Y vamos a ver varias parábolas. Y vámonos para Mateo 7, 24 al 27. Y vamos a nuestras Biblias, por favor. Mateo 7, 24 al 27. Este es un pasaje que todos nosotros conocemos en la iglesia, porque aquí está claramente definido cómo Dios le dio la visión de casa sobre la roca al pastor Darío. Y dice Mateo 7, 24 al 27, y vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué dice? Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Cuáles palabras? Las palabras de Dios que están escritas en la Biblia. Dice, cayeron las lluvias y crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, con todo la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. ¿Por qué no se derrumbó? ¿Por qué?
porque estaba cimentada sobre la roca. ¿Y qué es cimentar sobre la roca? Es oír la palabra de Dios y ponerla en práctica. Vendrán dificultades, pero la casa va a permanecer. Versículo 26. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina. Grande fue su ruina. No dice se arruinó. ¿Qué dice? Grande fue su ruina. ¿Para quién? Para el que conoce la palabra de Dios, para el que ha recibido la instrucción de Dios y no está dispuesto a obedecerla. Pero aquel que cimentó sobre la roca en obediencia, ¿qué pasó? Vinieron las dificultades y su vida permaneció. Entonces, ¿cómo se llama esa parábola? El constructor prudente e insensato. ¿Dónde estás tú? ¿Tú eres prudente o eres insensato? ¿Eres necio o eres sabio? Vamos a ver la segunda parábola. Lucas 14, 28 al 30. Todo lo que nosotros emprendamos en la vida, su éxito dependerá finalmente en donde cimentamos lo que nosotros emprendamos. ¿Por qué? Porque lo que sostiene una construcción, ¿qué es? Los cimientos. Lo más importante en la vida es el carácter. Lo más importante en la vida no es lo que tú reflejas por fuera. Lo más importante en la vida es lo que tú eres. Amén. Vivimos en un tiempo y vivimos o estamos influenciados por un sistema donde todo el tiempo se está hablando de la importancia de una buena imagen. Pero se perdió lo más importante, que es el carácter. Porque ¿qué es lo que hace que una vida permanezca y tenga vigencia? ¿Qué? El carácter. Y el carácter es algo que no se ve, que se construye por dentro, pero que se refleja en nuestras acciones. Amén, iglesia. Lucas 14, 28 al 30. Lucas 14, 28 al 30. Leámoslo, por favor. ¿Qué dice? Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? ¿Saben qué nos pasa muchas veces? Nosotros tenemos que emprender proyectos de fe, y es claro. Pero muchas veces nos metemos en planes egoístas y decimos, Dios proveerá. Y tenemos problemas. Y tenemos problemas después, y después le echamos la culpa a Dios. Cuando Dios nunca nos dijo que nos metiéramos ahí. Si Dios te dijo, métete, y Dios te va a proveer, porque quien te dio la visión te dará la provisión. Pero si es un deseo egoísta para tu propio deseo y deleite, y no le preguntaste a Dios, no te quejes cuando después no tengas cómo cubrir lo que necesitas cubrir. Amén, porque aquí dice, para ver si tienes suficiente dinero para terminarla. Versículo 29, si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Todo lo que un creyente empiece y no termine es un mal testimonio. Amén. Porque la Biblia dice que tan buena obra que Dios comenzó en nosotros, asimismo la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y en Jesús usted y yo tenemos todo para terminar lo que empezamos. Amén. Y si empezamos algo y no fue de Dios, pues tenemos también la posibilidad de arrepentirnos de no haber terminado lo que empezamos y volver a reenfocarnos y finalmente comenzar un nuevo proyecto y terminarlo. Amén, iglesia.
Lucas 14, 31 al 32, ahí mismo, que dice: o supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. Y en Lucas 16, versículo 1 al 8, vamos a leerlo, Lucas 16, versículo 1 al 8. Se llama la parábola del administrador astuto. ¿Y qué dice? Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo: ¿qué es esto que dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. Nosotros tenemos que aprender a rendir cuentas. Esposo, usted tiene que acostumbrarse a rendirle cuentas a su esposa. Esposa tiene que acostumbrarse a rendirle cuentas a su esposo. Los hijos tienen que aprender a rendir cuentas. Nosotros como cristianos tenemos que ser personas que rendimos cuentas. Que si tenemos luchas, mucha gente hoy en día cae porque no tiene el hábito de rendir cuentas. La gente cae, ¿saben por qué? Porque se queda con el secreto de la lucha que está viviendo. Y entra en un engaño tal que no está dispuesto a mostrar su vulnerabilidad. Y entra en un engaño tal de creer que puede manejar las cosas, que después cae y ya no hay remedio. Pero si nosotros podemos decir: estoy luchando con esto, busco un consejero, busco un compañero de oración, ayúdame, que esta es mi lucha, por favor, pues eso nos va a proteger en medio de nuestra vulnerabilidad. Amén. Versículo siguiente, que dice: el administrador reflexionó: ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Versículo 4. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su patrón. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi patrón? 100 barriles de aceite, le contestó él. El administrador le dijo: toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50. Luego preguntó al segundo: ¿y tú cuánto debes? 100 bultos de trigo, contestó el administrador. Le dijo: toma tu factura y escribe 80. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. ¿Saben qué? Muchas veces creemos que el no dar cuentas, o que como cristianos no debemos ser administradores por lo que Dios nos dio y dar cuentas a Dios de lo que Dios nos da. Usted y yo no somos dueños de nada. Usted y yo somos administradores de lo que Dios nos dio. Amén. Y muchas veces la gente cree que uno debe ser menso y no manso. La gente confunde ser menso con manso. Entonces, por ejemplo, si hay una persona que es cristiana, tiene una empresa y contrata cristianos, los que contrata creen que por el ser cristiano, entonces les tiene que dar permiso a toda hora, no les tiene que exigir que trabajen, no tiene que exigirles resultados. Y la pregunta es: ¿y acaso para aquel que está en autoridad y que es cabeza, no tiene que rendir cuentas también a Dios por lo que Dios le entregó? Y hay algo que a nosotros no se nos puede olvidar. Cuando Dios lo pone a uno como cabeza, Dios no solamente lo pone a uno como cabeza para ser formado por Él, sino que Dios lo pone a uno como cabeza para formar a otras personas. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, tengamos eso bien claro. 2019, clave de reevaluar y revisar. Dentro de 8 días vamos a tener nuestro servicio de peticiones.
vamos a tener una actividad muy bonita donde vamos a poner todas nuestras peticiones delante de Dios. Empecemos a trabajar en ello. Compremos un cuaderno, escribamos nuestras peticiones. Traigamos nuestras peticiones dentro de 8 días y que todos podamos orar como iglesia por esas peticiones, y que durante todo el año podamos orar por esas peticiones, porque los planes bien pensados, pura ganancia; los planes apresurados, puro fracaso. Pon en manos de Dios todas tus obras y tus proyectos serán afirmados. Oremos. Padre, gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias por el privilegio de poder congregarnos para escuchar tu palabra una vez más y para recordarnos una vez más que tú no eres un Dios que juega los dados. Tú eres un Dios que planificas, que todo lo tienes calculado, que tú nos guías, que tú nos das consejo, que tú nos orientas, que tú nos muestras un camino más excelente, que tú guías nuestros pasos, Señor. Y Dios, gracias. Bendigo a Casa Sobre la Roca Armenia. Cada persona que hace parte de nuestra iglesia la bendecimos, Señor. Y Padre, oramos, Señor, por todos los sueños, anhelos, expectativas, metas y anhelos, y que todos nosotros podamos poner nuestros planes delante de ti para que ellos puedan ser afirmados. Ponemos los proyectos de la iglesia delante de tu presencia, Dios. Ponemos los proyectos de cada familia, Dios. Los proyectos de inversión, los proyectos de vacaciones, los proyectos del tiempo libre, los proyectos, Dios mío, de trabajo, los proyectos de nuevos retos, Señor, delante de tu presencia. Porque tú anhelas y deseas que tu iglesia sea prosperada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.